Sancho Panza, Alonso Quijano, Dulcinea del Toboso, Rocinante y otros como Augusto Roa Bastos marcaron profundas huellas en la cultura del mundo. A finales del año 2025 nos visita el Cervantes de 1547, un viaje en la máquina del tiempo con el libro más vendido del mundo, luego de la Biblia, Don Quijote de la Mancha. En el prólogo de las novelas ejemplares nos regaló Miguel el único fehaciente retrato que de él disponemos. Se trata de una biografía en miniatura, una autobiografía en miniatura, que con la nueva técnica literaria por él mismo inventada, consigue hacernos creer que es otro a quien está mirando, aunque en realidad nos habla de sí mismo, por dentro y por fuera, al tiempo que se acomoda a gusto en la tercera persona, como harán a partir de entonces los novelistas modernos. El texto es una joya. Dice Miguel: quisiera yo, si fuese posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo, porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote, ¿recuerdan, Lope? Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño, llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Con 65 años, Miguel se ha encontrado consigo mismo, con su propia identidad. Su mirada es sincera, nítida, eterna. Se refiere a su vida y a sus obras, algunas de las cuales andan anónimas por el mundo, descarriadas, nos dice. Vemos en él a un hombre inseguro, algo orgulloso y vulnerable. Nos comunica sus sueños de renombre y celebridad con la ingenuidad de un niño o la candidez de un adolescente. Etapas de su vida que habían sido difíciles para él y para su familia. Pero lo hace Miguel sin malicia, con la transparencia de la mirada sincera ante el espejo, sin ocultar sus defectos, sus temores y ambiciones. Su orgullo está herido, pero él no se vuelve arrogante. Reconoce su debilidad y esto lo hace fuerte. No le gustaba a Miguel salir de los límites de la llaneza. Sin embargo, en el prólogo de los entremeses, publicados por primera vez en 1615, unos meses antes de su muerte, nos recuerda que fue el primero en novelar en lengua castellana y el primero en representar las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con unánime y gustoso aplauso del público. Y repetirá en varias ocasiones que el Quijote había salido a la luz del mundo con el general aplauso de las gentes. ¿Por qué razón se puso Miguel en extremos de tener que alabarse a sí mismo? ¿Por qué se puso a contar y recontar los aplausos? Sí, claro, Cervantes buscaba la gloria, pero por encima de todo,
necesitaba el afecto de la gente, sentirse querido, valorado y aceptado. Precisó hablar bien de sí mismo, porque la mayoría de sus contemporáneos literatos no lo hacían de modo justo. Cierto es que en aquellas raras ocasiones en las que Miguel tomaba la palabra en sus escritos en primera persona, lo hacía en términos que excedían la modestia, pero también es cierto que se sentía en desventaja, harto quizá de que a Lope de Vega se le reconociesen todos sus méritos de manera espontánea y adulatoria, y que a él, ni a regañadientes, se le concediera el mérito del Quijote en su propio país, mientras se le reconocía ampliamente en el extranjero. Yo estoy ahora detrás de cámara mirándole a estos personajes y a estas personas que hablan de personajes, porque esto nos está trayendo cosas verdaderas de un tiempo pasado, y algunas, como la de Cervantes, cuestionados o olvidados, tirados, abandonados. La humanidad tiene eso, y yo creo que con ellos podemos sacar un pedacito de algo de esa forma como el ser humano a veces aparta a ciertos genios o geniales y a otros los ensalza. No sabemos cuál es el mecanismo, será político, será lo que sea, pero existe hasta hoy. Claro. Siempre, siempre sí. Al que brilla un poco hay que apartarlo, porque si no, al que nosotros queremos mostrar esta es nuestra mercadería, este es nuestro business. Claro. Creo que allí va todo. Por ahí va la cosa. Es curioso como el siglo XVIII, que genera, el siglo XIX, que genera tantas ideas que todavía hoy generan otras ideas, también generó la barbarie. Ese siglo XIX genera la barbarie. Hay una fotografía que no sé si ustedes conocen, de un picnic, yo creo que en Londres. Está la reina Victoria, están toda la realeza europea, menos la austriaca, que era otro imperio, pero está toda la realeza austriaca, y está el Kaiser de Alemania, y el Kaiser tenía, me parece, un problema en la pierna, y está un poco apartado del grupo. Y esa fotografía de una familia, mostraba los personajes que poco tiempo después iban a meterse en la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de familia, entre familias, ¿verdad? Y curiosamente el Kaiser estaba un poco apartado. Ningún significado psicoanalítico, pero el hecho de estar un poco apartado ya lo hacía extraño, ¿verdad? Y ahí la guerra. Y la guerra esta, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, son todos causas y efectos, ¿me entendés? La última morada. Se encontraba Miguel concluyendo la segunda y mejor parte del Quijote cuando recibió la noticia de la circulación de ejemplares del falso Quijote de Avellaneda, publicado en 1614. Pretendía ser la continuación oficial de la primera parte, pero sin la autorización de Cervantes. ¿Quién fue su autor? Lo cierto es que como autor figura un tal Alonso Fernández de Avellaneda, un seudónimo que aún no ha sido identificado 411 años después. Miguel ironizó mucho sobre la escritura apresurada y la poca calidad del libro rival, y en el prólogo de la segunda parte del Quijote lanzó pullas al misterioso autor, acusándolo de envidioso y mentiroso. ¿Tuvo algo que ver Lope de Vega en este asunto? No hay pruebas documentales de que Lope de Vega participara en la escritura del Quijote apócrifo de Avellaneda, pero la historiografía literaria ha debatido durante siglos si hubiese podido estar relacionado directa o indirectamente con esta fraudulenta publicación. Lope, que duda cabe, sentía envidia del creciente éxito popular del Quijote y había lanzado feroces ataques contra Miguel. Varios historiadores han propuesto que el tal Avellaneda podría haber sido una decisión salomónica, ¿no?
podría haber sido un admirador o un amigo de Lope,